En esta ocasión vamos a estudiar un pasaje muy importante del Evangelio según San Marcos. En nuestro proceso de estudio versículo por versículo, encontramos que en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, versículo 2, se menciona la misión con la cual fue enviado el Juan el Bautista a esta tierra. Dice en el versículo 2, yo envío mi mensajero delante de tu faz para preparar el camino del Señor. Vamos a centrarnos en esta ocasión en mencionar 2 o 3 propósitos con los cuales Juan el Bautista inició su ministerio. Ya en el estudio en nuestra iglesia hemos entrado en detalles sobre la parte profética, los diferentes versos, la historia de cómo Juan el Bautista fue profetizado, cómo su padre experimentó en el templo el encuentro con el ángel y las experiencias y los pormenores que rodearon todo el proceso de nacimiento de Juan el Bautista, lo cual no es en esta ocasión el detalle, sino más queremos centrarnos en el estudio del propósito, de la misión y del mensaje de Juan el Bautista. En primer lugar, quiero mencionar 3 aspectos importantes. Número 1, Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino del Señor, como un mensajero anticipado. Número 2, Juan el Bautista vino a predicar el arrepentimiento. Él vino a predicar de que debían arrepentirse y confesar sus pecados y ser bautizados, para que a través de ese bautismo sus pecados fuesen borrados, fuesen limpios. En tercer lugar, el mensaje de Juan el Bautista fue a predicar acerca de que venía el Mesías, de que Jesucristo el Señor venía y que Él era más poderoso que Él. El tercer aspecto de Juan el Bautista fue reconocer el señorío y la gloria de Jesús como el más poderoso. Fue muy enfático, muy claro al mencionar que el que venía después de Él era más poderoso que Él, porque Él bautizaba en agua, mas el que venía les bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, Juan el Bautista fue muy específico y claro en su mensaje al reconocer desde un inicio que no era Él, sino que venía otro. Él reconoció que su trabajo era un trabajo parcial comparado con la perfección del trabajo, la culminación de la obra que venía con su Señor Jesucristo. Para entrar en detalle en el estudio de este día, basado en Marcos capítulo 1, versículo 2 y en los siguientes, quiero que nosotros recordemos que el envío que experimentó Juan el Bautista era una práctica en aquel tiempo, y creo que aún en nuestro tiempo se vive practicando, se vive haciendo. Cuando un rey iba a ir a visitar un pueblo, una comarca, un territorio, generalmente este rey mandaba un mensajero delante de él, un hombre de confianza, un hombre con mucha capacidad, lo mandaba adelante a los lugares donde él iba a ir a visitar para que estos fueran y reconocieran el territorio, hicieran un recorrido, lo que en inglés se llama site visit, una visita del sitio donde ellos iban a llegar para preparar el camino. El trabajo de estos enviados era identificar cuáles eran las rutas más correctas, más adecuadas, con menos obstáculos, y si habían terrenos que habían que arreglar para que los carruajes de los reyes pasaran, pues ellos iban limpiando el lugar, preparando el camino para que cuando su Señor llegara, las cosas estuvieran en buenas condiciones. Obviamente era un trabajo rápido. El de estos enviados era un trabajo rápido, no era muy a detalle porque las visitas de sus señores iban a ser las que realmente requerían toda la importancia. Ellos iban a preparar, a hacer un trabajo previo para que estos llegaran. Este fue el primer propósito con el cual Isaías menciona el trabajo de Juan el Bautista. Quiero usar otro ejemplo muy fácil de entender para los que hemos crecido en el campo. En el campo hay 2 tipos de trabajo.
Cuando un dueño de un terreno, cuando el dueño de la labor necesita limpiar un terreno para hacer un cultivo, estos contratan trabajadores para que vayan y en nuestro medio se le llama a peinar la tierra, es decir, a deshiervarla, a limpiarla. Pero los trabajadores experimentados generalmente le preguntan al dueño del terreno que si qué tipo de limpia, qué tipo de deshierve es el que necesitan que haga. Y entonces surgen dos términos conocidos, que los hemos estudiado en nuestra iglesia, en los estudios recientes, y les mencionaba cómo existe una peina blanca y una peina negra. La peina blanca es un trabajo a medias. En esa peina blanca, el enviado, el trabajador, va con su cuma o con su corvo y empieza a hacer un trabajo rápido, a media, porque no se requiere mayor detalle. Él va y corta la hierba más alta, la hierba que tiene arriba de 1 metro, o si hay matochos, troncones o hay obstáculos más grandes, él va y se centra específicamente en aquello que más sobresale del terreno. Esa es una peina blanca. Generalmente es un trabajo rápido, ligero, que no necesita mucha ocupación y no quiere mucho detalle. En un día, un trabajador bajo esta modalidad puede recorrer buenas cantidades de terreno haciendo un trabajo superficial, que no es un trabajo a detalle. A eso se le llama peina blanca. Por otro lado está la peina negra. Le pregunta el trabajador, ¿y qué tipo de peina necesita? Cuando el dueño del terreno le dice quiero una peina negra, eso requiere un trabajo más detallado, más minucioso, y por supuesto se requiere que el trabajador use otro tipo de herramienta. Generalmente la peina negra se le llama negra porque el empleado tiene que ir limpiando la tierra a tal punto que la tierra negra vaya quedando al descubierto. En otras palabras, él no puede usar una cuma, no puede usar un corvo, sino que tiene que usar un azadón, porque tiene que ir pulgada por pulgada descubriendo la tierra, descubriendo la superficie del terreno para que ésta quede negra. Se da también el caso de que en este proceso de peina negra, el trabajador, si encuentra maleza que está muy arraigada, lo que se le llama macoya de zacate, él tiene que arrancar la macoya, sacudir la tierra que tiene en las raíces y, si es posible, dejar el zacate con las raíces hacia arriba para que en el transcurso del día pues se seque y la tierra quede completamente negra. No debe quedar una sola plantita en pie. No debe quedar una sola plantita con vida, sino que debe ser una limpieza al 100%, porque así lo requiere, porque obviamente después de este proceso viene el proceso de siembra. Son dos tipos de trabajo que yo quiero usar de mi infancia, de mis experiencias personales, para referirme al trabajo de Juan el Bautista. Lo que Juan el Bautista vino a hacer es una peina blanca a un terreno que estaba lleno de pecado. No fue un trabajo minucioso, fue un trabajo rápido, superficial y parcial. En otras palabras, yendo al detalle, el mensaje que Juan el Bautista trajo fue exclusivamente para el pueblo de Israel, no fue para los gentiles. Vino a preparar el camino del Señor en los corazones del pueblo de Israel. Habían pasado, recordemos, 400 años donde Dios no había levantado profeta, no había nadie quien se ocupara de predicarle al pueblo. En otras palabras, 4 o 5 generaciones habían pasado desde Malaquías y los corazones de las personas estaban fríos, entenebrecidos y llenos de pecado. Entonces el mensaje de Juan el Bautista fue específicamente para ese pueblo de Israel, enseñándoles que si querían ser el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Israel, ellos tenían que cumplir con 2 propósitos. Número 1, confesar sus pecados, arrepentirse y, en tercer lugar, bautizarse para poder ser limpio de sus pecados. Fue un mensaje, insisto, para preparar los corazones del pueblo de Israel y que estos estuvieran en condición de encontrarse más tarde con el verdadero Señor, con el Mesías prometido, y que pudieran entregarle su corazón con mayor facilidad
aceptarle como su Señor y Salvador, consagrar sus vidas a Él, convertirse completamente a la esposa del Cordero, convertirse en la iglesia. En otras palabras, Juan vino a crear un andamiaje previo para que luego Jesucristo viniera y que lo pudieran recibir con toda libertad. Pero quiero retornar. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento. Y el bautismo de Juan fue un bautismo para limpieza de pecados. Quiero ser muy enfático que nada tiene que ver el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo que ahora nosotros practicamos en la iglesia cristiana. El de Juan fue para perdón de pecados, para limpieza de pecados, y el que nosotros hacemos en las iglesias es un símbolo, es un testimonio público de que nosotros, al ser sumergidos en las aguas, morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos a una nueva vida. Además, nuestro bautismo cristiano no es para perdón de pecados, como muchos lo creen, sino que es para confesar que ahora somos discípulos de Jesucristo. Mucho me recuerda cuando yo fui bautizado, estando muy joven, hubieron algunos hermanos, y con mucha pena ahora lo puedo recordar, hubieron hermanos que me dijeron que no debía bañarme después de ser bautizado, que no debía bañarme en el río, porque mis pecados andaban en el agua, y que si yo me bañaba, esos pecados se me iban a volver a pegar. Suena un poco absurdo, gracioso y chistoso esa experiencia. Sin embargo, han pasado ya más de 25 años y todavía me encuentro con personas que cuando se les explica esto, se abren los ojos y se sorprenden de saber que eso no es cierto, que eso es así. Pues quiero subrayar y recalcar en esta ocasión, en esta oportunidad, que el bautismo que nosotros practicamos en agua no es ni para perdón de pecado, ni para limpieza de pecado, como muchas iglesias lo están enseñando. Tampoco es un requisito para ser salvo, porque ya antes la persona debió haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, lo debió haber confesado como su Señor, y debió haberse arrepentido. Lo que indica que si una persona, después de aceptar a Cristo y confesarlo como su Señor y Salvador, según lo establece la Biblia, si en ese instante la persona muere, pues esa persona se va ya con su derecho a entrar al reino de los cielos. Y no porque no fue bautizado vaya a dejar de ser salvo o ir al cielo. Ejemplo de ello es el caso del preso a la par de Jesús en la cruz del Calvario, el cual le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y no necesariamente tuvo que bajarse de la cruz y ser bautizado. Nuestro bautismo es un testimonio público. Pero volviendo a Juan, si Juan viene a preparar el terreno, a preparar los corazones, significa que su trabajo estaba incompleto. Juan el Bautista vino a hacer un trabajo de preparación incompleto. Quien lo completaba era el mensaje de la palabra de Dios predicado por Jesucristo y los apóstoles, por los cuales todos tenemos que conocerle y entregarle nuestro corazón. Entonces Juan el Bautista toma un sistema religioso en pecado, lo bautiza en el río Jordán, y cuando ya son bautizados se convierten en otro sistema religioso, solo que ahora con una mejor comunión con Dios. En otras palabras, ahora se convierten en un segundo sistema religioso, pero con un poco de preparación, con unos brochazos, con una cierta mano de pintura blanca, pero que en ningún momento les garantizaba que por eso ya eran parte de la iglesia del Señor. Quiero detenerme por un momento para que usted descubra a través de este estudio por qué Juan usó el río Jordán para bautizar. Porque Juan no fue a otro río, o es que acaso no había en otros lugares. Porque Juan no escogió Galilea o el mar de Galilea o cualquier otro lugar para bautizar. ¿Por qué el río Jordán? Porque Juan quería a través de todos los medios decirle al pueblo de Israel: miren señores, hace años, cuando vuestros padres venían de Egipto, cuando vuestros padres venían en el desierto, llegaron al río Jordán. El río, antes del río Jordán está el desierto, está la vida de pecado, está la vida de rebelión,
pero que a partir de que ellos cruzaron el río Jordán, inmediatamente se encontraron con la tierra de Canaán, que representaba la tierra prometida. Entonces el Jordán representa un punto final de un estilo de vida y un nuevo comienzo a una vida de abundancia y de bendición. Entonces, en otras palabras, podemos imaginarnos que Juan tenía a un lado del Jordán a todos los pecadores del pueblo de Israel, y cuando él estaba en el centro del río y les decía, pasen por acá, confesando sus pecados y arrepintiéndose, los bautizaba y les decía, cuando salgas al otro lado del Jordán, tú estás entrando a una vida nueva, así como vuestros padres cuando por primera vez entraron a la tierra de Canaán. Ese es el simbolismo del por qué Juan el Bautista escoge el río Jordán y no escoge otro río, porque había un mensaje que no dudo que en medio de las predicaciones Juan les decía, en este mismo Jordán vuestros padres hicieron un punto y aparte entre su vida de pecado y su nueva vida en Canaán. Esa fue la razón. El segundo punto importante a mencionar es por qué Juan el Bautista escoge el desierto para ir a predicar y no escoge la ciudad de Jerusalén, siendo él hijo de un sacerdote y de una mujer con un linaje muy especial. Lo lógico hubiera sido que él hubiera concentrado su ministerio en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Juan, habiendo estudiado y habiéndose preparado seguramente en escuelas rabínicas, él al descubrir su llamado escoge el desierto para ir y comenzar su ministerio. Curiosa y paradójicamente, Juan se vuelve una especie de ministro rebelde ante el sistema religioso, pero era precisamente lo que él quería hacer, marcar una distancia, un distanciamiento entre el sistema religioso existente y lo que él venía a predicar. Jerusalén y todo el sistema religioso existente en ese tiempo representaba la contaminación, representaba el pecado, la diversión, la distracción, mientras que Juan quería marcar su ministerio por algo nuevo, algo consagrado a Dios, ya que su personalidad, su estilo de vida y aún su forma de vestir lo hacían diferente a todos los sacerdotes existentes en ese tiempo. Dice la Biblia, el pasaje que hemos leído, que él vivía en los desiertos, lugares rocosos, áridos, y comía miel silvestre y langostas, vestía piel de camello con un cinto amarrado en la cintura, y generalmente él no debía cortarse la barba, el cabello lo andaba largo. Con esto él estaba diciendo, Señor, yo no estoy en contaminación con el mundo, sino que soy un siervo de Dios dedicado exclusivamente al llamado por el cual Dios me envió. Con esto él quería marcar un estilo de vida de santidad. Los desiertos, por otro lado, son los lugares donde generalmente Dios ha hecho llamados a sus siervos. Vemos cómo Moisés en un desierto estaba cuando Dios le habla a través de una zarza, y es ahí donde recibe su llamado para convertirse en el gran caudillo. Generalmente los desiertos representan lugares de soledad, de tranquilidad, muchas veces de sufrimiento también, pero que en esos lugares es donde la presencia de Dios generalmente se ha encontrado con sus hijos para darle grandes misiones. Jerusalén representa el mundo de pecado, los desiertos significan lugares de soledad, pero que en esos lugares está la voz de Dios. No dudo que Juan el Bautista, en su etapa preparatoria a su ministerio o en sus momentos de descanso, él aprovechaba para buscar la presencia de Dios, buscar la consagración, la santidad y poder depender de la voz de Dios. Cuán urgente y cuán importante sería que los ministros de este tiempo, los siervos de Dios, anheláramos los momentos de soledad con Dios para poder escuchar la voz de Él y que pudiéramos distanciarnos lo más que pudiéramos del sistema religioso mundano, ya que eso trae contaminación y nos distrae muchas veces de los propósitos de Dios, ya que para poder predicar en contra del pecado, para poder enseñar a la iglesia que no se haga amiga del mundo, pues los predicadores y líderes deberíamos de ser los primeros en marcar un distanciamiento de este mundo, de los placeres y de los deleites que allí hay, ya que de lo contrario estaríamos siendo un tanto hipócrita, enseñándole a la iglesia a vivir en santidad, a apartarse del mundo, cuando nosotros somos
amigos del mundo y vivimos en comunión con Él. Dejamos hasta acá esta primera parte y luego continuamos estudiando acerca de las verdades y los misterios ocultos en el ministerio de Juan el Bautista.